Dale. En realidad, primero poner en contexto que yo vi en tu historia que vos pusiste algo sobre el celibato, bueno, qué pensaba la gente que te sigue a vos, etcétera. Y ahí me pareció que era un tema que no se conversa, que no se habla mucho, primero. Después, así en lo personal, como que yo estudiaba el celibato, pero desde un lugar como más esotérico, ¿no? Como siempre, más desde el origen, el celibato, etcétera. Pero igual vos tenías información como también que yo no manejaba en cuanto que eh, habías más o menos investigado en algún momento, también tenés tu punto de vista. Y me parecía que estaba bueno hablar del tema más desde la experiencia, más que desde lo teórico, digamos. Sí, bueno, nada, un temón que surgió, a mí me llegó por amigas, gente conocida, eh, Ujú, que, bueno, gente conocida que está tirando, punto importante, la mayoría mujeres, que al principio era como, bueno, algo interesante, no sé, que me tiraban, como, ujú, bueno, está bueno que estés experimentando eso, pero la cuestión fue que empecé a ver que mucha gente lo estaba viviendo y pasando. ujú. Y ahí fue donde me empezó a hacer ruido, me empezó a dar vueltas ahí en la cabeza y ver qué onda, por qué estaba pasando. Me empezó a llamar la atención y bueno, y la otra vez fue que tiré las historias ahí con ese fin de empezar a preguntarnos y a reflexionar qué onda, qué está pasando con la sexualidad y con Ujú, este tema y bueno, y fue así que surgió esto. ujú. Ahí va, cuando decís, ¿cómo te enterabas? O sea, ¿en qué contexto te enteraste, por ejemplo, vos, de estas personas que estaban en celibato? ¿Ellas mismas decían, estoy en celibato? Eh, sí, bueno, empezando también que para contextualizar, partiendo de charlas íntimas o charlas de sexualidad, ¿no? Que a Ajá. mí me encanta tener, me encanta mismo, nada, con todo el que puedo tenerlo, lo tengo esas charlas. Eh, Ujú, y bueno, surgía de eso, como eso de preguntarnos qué onda vincularmente, en qué estamos, cuál es la ujú, situación ahí. ujú, Y surgía eso. ujú. Bueno, dicho esto, para vos, ¿qué es el celibato? O sea, ¿qué entendías cuando te decían celibato? ¿Qué entendés? Mi concepto anterior era como simplemente eh, arraigado de la iglesia, del Ujú. cristianismo y todo eso, como esto de suprimir lo sexual. Ok. En esta idea que venía de que hasta que uno no se casara no podía tener relaciones. Ujú, Eh, Fui teniendo como experiencias de celibato diferentes. He tenido como tres, cuatro experiencias, todas diferentes, pero sin nunca me lo propuse cómo voy a hacer celibato. ok, Eran como naturales o desde otro lugar. ok. Eh, pero nunca como profundizando o conceptuando de esto, el celibato que después tiene muchas definiciones, o sea, lo básico, lo simple es no tener relaciones sexuales, ¿no? Eh, Bueno, ahí hay un matiz. y hasta eso tiene comillas. Mucha comillas, mucha comillas. Claro, claro. Eh, pero como que ahora, recién ahora, con todo esto que está pasando, me abrió los ojos a preguntarme y reflexionar mucho más, a profundizar. Bueno, bien, bien. Tengo ahí varias preguntas de esto que dijiste recién, pero así que celibato para vos sería como supresión de las relaciones sexuales. Exacto. Bien. Después puede ser decidido o no. Hay muchas razones de por qué hacerlo. Ah, ok. Que, Bien, bien. Bueno, para mí, así de antemano, si pienso en celibato, pienso en, sí, en como alguien que se retira de esa área de su vida, en realidad, como, así, completamente. Dice no. Como el sí. que dice, no voy a trabajar más, me voy a tirar al, no sé, a hacer otra cosa en mi vida, ¿no? Es Una como un vacación área, en el laburo. sí, lo veo como
alguien que se retira, literal, como, esta área de mi vida yo no la tengo activa. Listo. ¿Saben qué me vino que estaba pensando anoche? Me vino, es como un ayuno también. Y, y, Sí, y está ligado en esa parte energética depurativa también y espiritual, con esa visión. sí. Bueno, sí, ahí está, ya como que nos metemos un poco en el tema, pero hay algo, dos cosas interesantes que decís. Primero, como que vos sos de la generación de Plutón en Sagitario, ¿no? ¿Estamos de acuerdo? Vale, sos bastante más cuestionador que yo en muchas cosas. Eh, y una de ellas es que hablas de la moral, ¿no? Mucho como esto del celibato, porque la iglesia, porque ¿no? Es una cosa que nos viene. Por ejemplo, de que casarse después, perdón, sí está bien, después de saber que está, tipo, estoy enamorado de esta persona, no estaba asociado al sexo, ¿no? Estaba asociado más como que a la decisión, al compromiso, bla, bla. Eh, a mí me parece que ahí hay una información igual, que capaz que se nos pasa un poco por alto, que no sé si tiene que ver con lo religioso, ¿viste? Pero no, no es para meternos ahora. Lo que sí te quería preguntar es, ¿cómo es posible que me viene esta pregunta, estar en celibato sin tener la voluntad de estarlo? ¿Me explico? Sí, bueno, yo creo que, mira, hay muchos puntos de vista, ¿no? Hay mucha gente que está en celibato por cuestiones de traumáticas, cuestiones de autoestima, cuestiones bueno, psicológicas, mentales, o que no tienen como esa apertura o tienen miedo o eso, traumas, ¿no? Que los llevan a ese punto. Eh, Ujú, y después hay gente, creo que, por ejemplo, por frustración ujú, vincular o ujú, frustración sexual también, ujú. como eso que se alejan por malas experiencias. Ahí Y va. no es algo que ellos quieran hacer, pero eso los lleva a tomar esa postura. Claro, pero en ese caso, o sea, ¿vos lo seguís llamando celibato? Aunque sea por trauma, por autoestima, por X. En lo práctico es, claro, otra Claro. cosa es lo conceptual, en lo práctico es. Bueno, sí, a ver, claro, pero si ves el celibato como como un estado mental, en realidad, no como algo que haces o no haces, sino como esto que decíamos antes, de dejo de poner energía en esa área de mi vida directamente. De lo consciente no, obviamente no. Claro, porque yo creo que cualquier persona que haya vivido trauma o que tenga problemas de autoestima o haya tenido relaciones de pareja recontra complicadas, en alguna parte no deja de intentar el acercamiento con un otro, ¿me explicó? Bueno, está, eso cada uno, pero eh, sí, sí, hay gente que sí, que lo puede seguir intentando y hay gente que se anula totalmente, ¿no? ¿Ves? Pero claro, pero termina estando como asociado a algo que no te sale, pero que es porque está bloqueado, ¿me explicó? Claro, 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 claro. Sí, sí, o sea, la pulsión, como esa pulsión de vida también y de vincularse y de intimidad está latente siempre, creo, ¿no? Bueno, ahí ya estás metiendo un poco en el tema, esto, ahí ya nos metemos en la primera pregunta, entonces. Bueno, ¿vos qué pensás? ¿El deseo humano busca normalmente placer o también puede buscar esa fusión espiritual? Y creo que como todo tiene varias capas, ¿no? Pero, por ejemplo, nosotros de la astrología lo vemos que hay personas que lo buscan más desde el placer y otros que lo buscan más desde esa conexión espiritual, emocional, más profunda. Em, Creo que eso es muy como personal. Se tiende a ambas, ¿no? Que eso fue una cosa que mirando también, chequeando como esto que estábamos hablando y viendo, es como muy dual todo también. Sí, sí, claro. Pero claro, estamos hablando del eje de Tauro-Escorpio, ¿no? Es decir, disfrutar el placer o la fusión con la persona, incluso más allá del cuerpo, ¿no? Eh, Hay personas
que no pueden conectar desde ese placer si no tienen esa fusión, si no Sí, tienen, si no tienen ese plus emocional de energético. Y hay sí, personas que al revés, como al revés, ¿cómo o sería? que necesitan más desde lo carnal, más desde lo biológico animal. Ujú, O también, bueno, entramos en otra parte que yo puedo querer conectar desde ese lugar para evitar lo otro. claro, claro, sí. Bueno, entonces está claro que está difícil diferenciar de lo que estás decidiendo de lo que estás reaccionando en realidad. Claro, bueno, ahí ya mucho autoconocimiento, ¿no? Y mucha autoobservación también de uno Ujú, mismo para darse cuenta desde qué lugar se está vinculando y está accediendo a esa zona. ujú, ujú. Bueno, pensándolo en los ejes de astrología, bueno, como son ejes, al fin y al cabo por algo son ejes. O sea, por algo es que tenemos las dos polaridades ahí para experimentar. eh, Más me pregunto qué pasa con la unión del placer con la fusión espiritual. Quiero decir, eh, ¿cuál crees que son los motivantes de que una persona tome la decisión, más allá de lo que decías antes, ¿no? De que le pasó algo, experiencias negativas. O sea, más allá de las experiencias negativas, ¿por qué alguien decidiría estar en celibato? ¿Crees vos? Como las positivas conscientes. Ahí va. Eh, claro, bueno, obviamente hay como estas corrientes de que buscan el cuidado de la energía sexual, el potenciar esa energía sexual también, que Ujú, buscan cultivarla, desarrollarla, gestionarla, que para que se potencie otras áreas de su vida. Eh, Hay gente que lo hace desde esta parte tántrica también de, no solo, hay gente que lo hace desde la manifestación, en esto de manifiesto hasta la economía, el dinero, a través de esa energía sexual, de ese cuidado, de esa intención que le doy cuando conecto desde ese ujú, lugar, que dicen, bueno, yo voy a hacer celibato para usar esa energía en mi trabajo o en ajá, mi emprendimiento y lo potencio, ujú, dirijo hacia otro lugar esa ujú, energía. Hay ujú, gente que lo hace desde un lugar más espiritual, de conectar con un más allá o con estados superiores, eh, ujú, meditando. ujú. Em, sí, Ok, ok. Yo pensaba en el tiempo también. Yo creo que la decisión de celibato real, no conozco a nadie, sinceramente. Ah, sí, conocí una persona que era también vinculada a la astrología y hablando con varias personas, él comentó que él hacía 10 años que estaba en celibato, pero era un celibato elegido. Cuando me dijo 10 años, además era otra generación, ¿no? Mayor que nosotros. Cuando me dijo 10 años, yo me di cuenta de que no conocemos nosotros personas que hayan estado tanto tiempo en celibato. no, no, No no, no, no. conocemos. Y ahí entraría otra pregunta, que es, bueno, ¿cuál es el mínimo de tiempo para que vos digas, este celibato es digno? Esa es una gran pregunta. Sí, 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 es una gran pregunta. Ah, mirá, tengo una posible respuesta. a ver. Para ser monja, el otro día una amiga me tiró esa data que le estuve investigando porque le llegó y bueno, hablando de esto, para ser monja tenés que dar como es como aviso y Sí. tienen que pasar 2 años de celibato para ser monja. Mira, interesante ese dato, ¿eh? Sí, 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 sí. 2 años. Dos Y ahí te años. dan el carné de celibato Exacto. que lo presenta con los antecedentes penales. Listo, ya puede ser monja, señora. Bien. Sí, 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 Mira sí. vos, bueno, tiene que tener un sentido, ¿ves? Eso, tiene que tener un sentido. Claro, yo creo que también capaz que otra forma de medirlo es los resultados que eso te da. Si vos te lo pones como un determinado objetivo, cuando alcanzaste ese objetivo, Ujú. cumplió el tiempo. Mm. Ah, bueno, sí, es un buen punto, es un buen punto. Igual, no, creo que hay cosas que sí tienen sentido, por ejemplo, ¿no? Esto que vos dijiste del ayuno, del celibato como un ayuno.
está bueno verlo así también, ¿no? De hecho, creo que mucha gente que hace celibato también hace ayuno en algunos momentos de su vida también, como prácticas que se unen para mejorar eso que querés mejorar. Eh, pero, por ejemplo, pensándolo así como ayuno, eh, viste que vos has hecho ayuno, ¿no? Sí. Está. Yo también hice ayunos mucho tiempo en mi vida y pasé por diferentes ayunos intermitentes, de uno del otro, bueno, en fin. Y yo notaba que la experiencia como que no se llega a profundizar cuando todavía estás explorando. Es decir, es como, voy a probar a ver cómo me siento, ¿viste? A eso me refiero. Como una primera fase de exploración. Claro, que el celibato se puede vivir también como, bueno, voy a probar a ver cómo me Claro, siento. a ver qué pasa. Claro, y después habría que ver porque si a la primera que te pongas muy cachondo vas a romper el celibato, bueno, es cuestionable, claro, es cuestionable, digamos, esto de qué requisitos tiene que tener la persona para que esté en celibato, ¿no? Claro, Realmente. bueno, en ese caso específico no había un objetivo, era solo explorar. Por eso, y yo te digo ahí, y en ese caso, ¿es celibato igual? Y sí, ¿Pero por qué? sí, porque es el formato. Claro, porque vos, capaz que esto que hablábamos antes, capaz que lo ves como, celibato igual a no tengo relaciones sexuales, que igual a ese tema habría que entrar, ¿qué es eso igual? ¿Qué significa no tener relaciones sexuales, no? Sí, claro. No es tan estricto como otros en ese punto, en esa experiencia. Está. ¿A qué te referís? ¿De los grados, como grados de celibato? Claro, es que creo que como es como la iglesia, lo que estamos hablando de las monjas, por ejemplo, ese es estricto. Claro. Es más allá de mi, como esto del punto de vista en que se encara. En ese sentido es como yo tengo un objetivo que es ser monja. Ujú. Claro, Entonces, claro, yo tengo que acatar eso, si no, no cumplo mi objetivo. Sí ok, o sí. ok. Cuando es en fase de exploración, simplemente estás explorando, no hay un límite Mm, o un tiempo determinado. sí. Mm, está bien, pero ahí yo cuestiono si eso es celibato o es, como te digo, es una herramienta que usás para, yo qué sé, para llegar a tu objetivo X, no importa, ¿no? ¿Entendés? Claro. Y te digo, Claro, ahí va, sí, 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 entiendo. Claro, porque en ese caso no es como consciente desde la energía. y sí, ¿no? Porque digamos que Es algo externo. claro, Es y una decisión externa que te lleva a eso. sí, igual estamos de acuerdo que por más que haya gente acá que está escuchando y dice, yo llevo 2 años sin tener relaciones sexuales, listo. Ya estoy puedo decir que estoy en celibato, ¿no? No es suficiente tampoco el tiempo, ¿no? O sea, no es una cuestión temporal, Claro, de los procesos también te referís. claro, que es la intención que tenés vos en renunciar a esa área de tu vida, digamos. Claro, claro, claro. La intención que le das, por ejemplo, estuve viendo y yo también en parte lo hice eso y lo comparo, lo llevo al ayuno, en esto de, para mí está muy bueno como práctica de manejo mental o de dominación mental, de autodominio, como el ayuno cuando el cuerpo te dice que tenés hambre y que tenés que comer, que se te va a Mm, morir, y es mentira. mm, También con lo sexual, con ese impulso sexual, también puedes practicarlo para que no, eso no te domine a vos, sino vos dominarlo. ujú. Bueno, a ver, Esa es una de las razones, de formas, motivos por los que uno puede hacerlo. claro, a mí me sigue Es una haciendo ruido, observación también, y de ¿cómo? introspección, De introspección. Bueno, sí. para ver por qué me pasa eso, de dónde viene. Por eso, pero a ver, tengo una línea de pensamiento que tengo ahora que es esta, ¿no? Viste que a la persona célibe, cuando uno dice es célibe, lo asocia como a virgen, es virgen, ¿tá? O sea, no tuvo todavía
Es decir, hay un concepto creo que se llama incel, que vendría a ser, por ejemplo, dentro está el femcel y el incel o algo así creo que es la persona que nunca tuvo relaciones sexuales, nunca, jamás. Mirá, nunca la he escuchado. Y bueno, el típico virgen de toda la vida, ¿vale? Pero pasa que ahora, como hay tanto rechazo a las palabras con connotación religiosa, no, virgen no, es incel, pero es virgen. Bueno, ahora, ¿por qué se le dice virgen? A mí me llama la atención, porque también está vinculado a lo espiritual. Es más, digamos que es hasta la imagen de Virgo, ¿no? El símbolo de Virgo. Sí, 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 sí. Entonces, de alguna forma está conectado al eje también de Virgo Piscis, que tiene que ver con la pureza, ¿no? Y la renuncia al ego. Por eso, cuando vos decís, bueno, yo me pongo a hacer ayuno, o me pongo a hacer, me pongo célibe, pero en realidad estoy buscando, o sea, el propósito es mejorar la imagen que tengo de mí mismo, es decir, mirá qué capaz que soy, mirá qué fuerte que soy, ¿entendés? Sí. No entra en la ecuación como una conexión más allá, digamos, ¿no? De vos mismo. Ah, te das a entender. Claro que ahí yo diría que no es celibato, es una herramienta que estás usando perfectamente válida, pero que no es celibato. Claro, o sea, a lo que te referí es que el foco siempre tiene que ser a lo sexual, o a Eh, esa pulsión hacia el deseo. Claro, que en realidad esto de la iniciación, que en realidad esos 2 años que tuviera para prepararte para monja, por ejemplo, ¿no? ¿Por qué 2 años sin tener relaciones? Bueno, porque seguramente lo que quiere es purificar la mente Mm, de cuestiones mundanas en general, para poder entregar el alma a algo claro, más elevado, ¿no? claro, claro, claro. Eh, Ahora, y eso es cuestionable porque vos podés decir, bueno, pero yo puedo estar puro. Sí, para poder entregarte a Dios, aún tenga relaciones todos los días con personas diferentes, sí, es cierto, en cierta medida. O sea, vos vas a seguir siendo un hijo de Dios, vas a seguir siendo amado por la vida, bla, bla, bla. Pero otra cosa es el servicio. Y yo creo que el celibato es como un acto de servicio. Claro. ¿Sabes lo que me venía ahora cuando me decías esto de la purificación también? Mm. Hay una info que se maneja, que bueno, yo no tengo la certeza de eso, pero que se dice que cuando uno se vincula sexualmente con alguien, energéticamente está conectado durante no sé cuánto tiempo con esa persona. Ay, sí, yo escuché eso. No sé si es un año o más, capaz, no sé. Y tiene sentido con esto que me decís. Claro. Ese tema es un tema que nunca profundicé, pero siempre me pareció como algo que para poder profundizar un poco más, ¿no? O sea, de dónde viene eso, porque aparte, imagínate nosotros, o sea, nuestra generación y la anterior y X, que hay tantas cruces energéticos, La es red. como una orgía astral, Sí, ¿entendés? tal cual, tal Permanentemente. cual, tal cual. ¿Viste la serie? Ay, ¿cómo se llama la serie esta? De Eight. Ay, no me acuerdo ahora cómo es. Eight algo es. Es alta, tremenda serie. Ajá. Que esto que son un grupito como de jóvenes de varias partes del mundo que despiertan como un don y se pueden conectar a través de ellos. No, no, sé, no sé cuál es. Tienen Mirá. como una telepatía y como una especie de teletransportación donde se conectan a través de ellos. Y pueden tener sexo como telepáticamente, energéticamente, estando lejos, a kilómetros. Qué loco. Sí, y tienen energías. No, no, no. Qué loco. Bueno, ahí está. Ahí, en esa serie, digamos que es consciente, ¿no? Es como algo que hacen conscientemente. Claro, sí, sí, sí. En otro es como en otro nivel, ¿no? Ya. En otro nivel, claro, claro. Bueno, estaría buena ver esa serie, che, vayan a mirarla antes del segundo capítulo de Celibato. Bueno, pensando en eso, ¿cuándo se considera, esto es algo que sí me parece que es polémico, ¿cuándo se considera, eh, ya hablamos de la parte como eso de requisitos internos, ¿no? O sea, bueno, internamente tener la intención, bla, bla, bla. Para mí creo que va por ahí. Ahora,
Y externamente, vamos a suponer que sí, está, vos estás en un proceso que decís, voy a estar célibe, voy a entregar toda esta energía a algo más grande que yo, X, ¿no? Voy a poner esto, a purificar mi mente, todo eso. ¿Qué tiene que pasar afuera? O sea, porque una vez comentamos esto de dónde están las líneas. O sea, ¿qué sería renunciar al área sexual? Como, o sea, la pregunta va a esto si es solo como esto de la intimidad, de conectar con el otro, o por ejemplo de cómo yo conecto con mi deseo, con mi placer sexual. En la masturbación, por ejemplo. Por ejemplo, sí, el autoerotismo o incluso con otros, ¿no? ¿Dónde están las líneas, ¿vale? Porque, por ejemplo, podríamos decir que un coqueteo con alguien puede ser erótico. Sí, sí. Claro, ahí yo creo que entra en qué te genera a vos, o qué se mueve en vos energéticamente, físicamente, en esa energía sexual, si se mueve algo o no. Porque si es un coqueteo solo desde lo mental y no te mueve nada energéticamente, Ah, bueno, claro, pero ahí vos decís que la mente estaría como, podría llegar a estar por fuera del celibato. bueno, ahí sí es interesante. O sea, claro, depende del desapego que tengas con eso, me parece. Porque, claro, muchos antes lo hacían para esto de, y mismo en la parte de la religión, Sí. para no tener pensamientos sexuales, para no tener pensamientos de erotismo. Ujú. Como que parte de ese propósito, de ese trabajo era, yo no tengo que tener ese tipo de pensamiento. Y ahí el coqueteo ahí no entra, obviamente. Claro, claro. Lo que pasa es que es un tema fino, ¿no? Es un tema fino, porque vos, antes de, la realidad es esta, antes de acostarte con una persona, normalmente pasó por otras capas de Claro, tu ser, eso. claro. Entonces, obviamente que si uno dice, bueno, esta área la voy a dejar en stand-by, tendría que también como que decir, ok, no voy a poner energía de pensamiento en esto. Claro, claro. Bueno, ahí también entra, por ejemplo, lo que consumís. Sí, Con las redes y con el Instagram, por ejemplo. ujú. Toda esa pornografía virtual, o esa sexualidad virtual que hay, de todo lo que te puede aparecer. Bueno, ahí se me viene como un poco, Habría que filtrar eso también. sí, se me viene una frase que es bíblica, pero que en realidad es mitológica también, que es esta de no caigas en la tentación, ¿no? Claro, No, exacto, exacto, exacto. este, porque yo creo que nosotros estamos viviendo un siglo donde está lleno de tentaciones todo el tiempo por todos lados, además, en todas las áreas. Entonces, digamos, si querés purificar tu ego, va, o sea, tenés un montón de escenarios para hacerlo constantemente, no tiene que ser solo el sexual. Pero bueno, pensando en eso de las redes también, si vos decís, yo lo que pasa es que me imagino a las personas que te escribieron a vos, estas personas que te dijeron que estaban en celibato, yo me las imagino más como esto de, no sé, aparte son mujeres, ¿no? La mayoría me dijiste. Sí, sí, Eso también es interesante, ¿no? De que sean sí. mujeres todas. Eh, Me las imagino como mujeres que, tipo, la verdad, o que tuvieron experiencias sexuales que fueron feas, negativas, Mm. o que tuvieron experiencias vinculares de entregarse emocionalmente, que para las mujeres es más difícil como diferenciar el sexo de las emociones, y tal, y pasaron mal, también. Pero como partiendo de esto de lo negativo, ¿no? Sí, 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 sí. Em, sí, bueno, no me puse a pensar cómo analizar, digamos, eh, esos casos, pero eh, sé que alguna de esas personas fue por eso, sí. Ujú, Sí, 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 ujú. sí. Claro, lo mismo que el hombre que te decía, el hombre cuando es como diferente, porque parece ser que las mujeres, también esto de que sean mujeres, que supuestamente entran en celibato, me parece que está asociado a la liberación sexual de la que vienen esas mujeres, también de experimentar
como cosas que probablemente sus abuelas no, ¿me entendés? Quiero decir, tuvo un amante o dos como mucho en toda su vida, ¿entendés? claro. Sí, sí, sí. O sea, una de mis experiencias con el celibato sin yo decir voy a hacer celibato fue por eso. Después de alguna mala experiencia dije, no, necesito tran- eh, hacer una pausa, un vacío ahí, no vincularme desde ese lugar hasta volver a tener ganas. Para mí eso, insisto, para mí yo también lo he hecho miles de veces y para mí eso es cautela, es resguardo, es hasta te diría inteligencia, porque obviamente que te autocuidás, ¿no? De alguna forma, preservarte, de preservación, ya sea psicológica o física, ¿no? Pero en fin. Y es más, creo que si entras en celibato real, para mí, mi punto de vista es que no tenés que percibirte herido, ¿me entendés? Es decir, no percibir al otro como un posible agresor, por ejemplo. Claro. Y cuando hay trauma, vos percibís al otro como un posible agresor, por ejemplo. Claro, claro. Sí, sí, por eso te decía que no era desde esa mirada de voy a hacer celibato. Ahí va, claro, no Era era, natural, ahí va, ahí va. claro. Bueno, ¿qué opinás sobre nuestra cultura? ¿Te parece que está como hipersexualizada? Sí, sí, re. Sí, la otra vez pensaba que un tema que está muy interesante, uno de los temas que sacó Dressler, Sí. el que habla el que habla sobre la historia de ahí como del reggaetón y del Ah, baile, sí, sí. del movimiento de las caderas y del Ujú, mover el culo, como dice él. ujú, Eh, Está muy interesante porque como eso de que cuando surgió todo eso, y bueno, cuando viene de lo africano, ¿no? Y todo esto de eso, que ellos ujú, manejan mucho, toda esa energía ujú, erótica o sexual, este lugar, ¿no? Desde el baile, la danza. ujú, Después con los medios de producción y con las ventas y todo eso, el reggaetón se hizo algo súper sexualizado y creo que ha ujú, influido mucho, mucho en la sociedad y en las ujú, personas para que lleguemos al punto en el que estamos hoy. Creo que ujú, para mí es uno de los factores principales. ujú. Em, pero como eso, como una distorsión, ¿no? Que se ha generado. Sí, en esotérica se le llama eso profanar algo, ¿no? Es decir, Claro. quitarle como la virtud que tiene. eh, y bueno, sí, ahí estaríamos hablando de eh, que capaz que una sociedad que está como hipersexualizada, que por ejemplo puede llegar a estos extremos de vivir Co- tantas experiencias negativas que en un momento diga, "Ta, ya está, me retiro", Como de la mano y consumismo también, ¿no? claro, Cómo va de la mano ahí lo sexual con el consumismo. Esto de consumir. sí, va Y desde bastante de la afuera, mano, sí. y desde el Sí, afuera, siempre desde afuera. sí, puede ser, sí, sí, puede ser. No me miro, qué onda con eso, no me lo planteo, no me lo cuestiono. Ujú, sí, sí. No, pensaba que capaz que esa hipersexualización como que es una de las causas para que en algún momento pienses que lo mejor que puedes hacer es hacer celibato. Eh, también, como decir, ta, no me relaciono más. Porque viste que esto de las polaridades, como que llegaste tan al extremo de decir todo lo quiero vivir, todo lo experimento, que al final, claro, se siente como un vacío, ¿no? Sí. Claro, o una crisis existencial de replanteo. También, también, también. Sí, 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 sí. Bueno, otra pregunta que tengo es, ¿el deseo sexual disminuye cuando una persona está sana emocionalmente? Puede que sí, puede que no. Ah, no, Porque, no. Son muy Plutón en claro, Sagitario, todo puede ser, todo es posible. claro, no, es que yo creo en todas las versiones de todo. Pero a mí, mi proceso de sanación y mi proceso personal me hizo más sexual. Ajá.
a ver, expláyate un poco en esto, por favor. Porque yo venía de muchas limitaciones, de tabúes, Ujú, de juicios conmigo mismo ujú, y con mis energías, con lo que al ir sanando eso, por ejemplo, yo no conectaba, visto, lo habíamos hablado, yo no ujú, conectaba con mi energía masculina. ujú, Como no conectaba y rechazaba esa energía masculina, esa parte o sea, en esa dualidad de las dos energías, cuando se lleva a lo vincular sexual, ujú, tuve que trabajar y sanar esa culpa, ese rechazo, para permitirme conectar con el placer. ujú. Si no, no hubiera llegado a ese punto sano, Vale, en mi caso. ok, ¿y por qué vos A consideras? mí me habilitó, Es una pregunta que te hago, obviamente, si digo, es más personal, ¿no? Pero ¿por qué consideras que es más sano esta versión que la anterior? porque no me permitía disfrutar del placer. Bien, bien, Claro, vale. sentía culpa. Ah, ok, muy bien, vale, bien, vale, bien, entiendo. O sea, como un área de vida que vos no estabas experimentando, digamos, por este bloqueo No, que decías. la rechazaba y la reprimía. Ok, vale, vale. Vos Siendo sentís, al sí, revés también, ¿no? O sea, mm, también pasa con otras personas que, como decir, que tuvieron experiencias mm, malas, feas, traumáticas, mm, que cuando hacen ese proceso de sanación pueden vivirlo desde otro lugar. Hay gente al revés, que lo viven muy, y quizás esto de hoy en día, de que muy hipersexualizado todo, o que lo hacen desde la evasión, o del querer aparentar, o de muchas razones, por lo que mm, van hacia el sexual, sexo. mm, Y cuando hacen ese proceso de sanación, de entender por qué lo hacían, mm, bajan esa sexualidad, mm. o dejan de ser tan sexuales. Claro, lo que pasa es que ahí como que habría que diferenciar vos, por lo mismo que hablábamos antes, por ejemplo, de si en el celibato estaba incluido la experiencia de masturbación o no. Bueno, Bien. vos opinabas que sí que está incluida. Y claro, eso también depende del formato, porque no sé, en la iglesia no creo que esté incluida, en lo religioso. Claro, claro, claro. Si vamos a lo que es hindú y budista, yo no he investigado, pero creo que ahí sí. Creo que Mm, ellos sí, en esto de que vos conectes con tu cuerpo, mm, aumentes tu energía sexual y después la dejes ahí o la canalices ujú, en algo que vos quieras. ujú. Ahí sí está incluido. Claro, podríamos decir que la versión celibato occidental está como más enfocada en el hacer, como en lo que haces, y la oriental como más En el ser, en cómo lo en el ser, sentís. tal cual. Es así. Esa es una gran diferenciación. Ujú. Bien, y respecto a eso, eh, también entra otro punto, ahora con las redes, ¿no? Con las redes, con la virtualidad, con el acceso que tenemos a personas que están en la China, igual. Eh, ¿Qué pasa con esto de la relación sexual a distancia? O sea, energéticamente. Eso es un temón. Es un temón, claro. Porque ahí es como esto también, ¿no? Si se mira solo el celibato como desde lo físico, simplemente Ujú, como si yo no tengo relaciones íntimas físicamente con la persona, estoy haciendo celibato, pero como vos decís, está lo mental, está lo energético, está lo emocional. claro. Y yo puedo a distancia igualmente estar conectado o mentalmente, Ujú, eh, emocionalmente y energéticamente también. Cuento, como te contaba, yo tuve una experiencia con una novia a distancia y fue en mi periodo más largo, que fueron como 6 meses, 7 meses por ahí, ujú, sin tener sexo físico. Eh, pero claro, o sea, en esa intimidad obviamente y en ese deseo que nos teníamos sexo virtual. claro. Y claro, bueno, ahí está como en eso, ¿no? Si cumple o no. Nosotros creemos que no,
Y no, porque hay un intercambio ahí de energía, hay un intercambio de, mismo que, aunque sea un intercambio energético, ujú, en cada uno hay un efecto físico. claro, tal cual. Tiene impacto en el plano físico igual, sí. Sí, sí, claro. Ponele que podríamos considerar que está incluido, sí, bueno, que sería bastante raro, pero ponele que estás teniendo esa interacción con ella y no te pasa nada, no sé, estás cocinando y estás pensando en otra cosa, no sé. Ponele, si estás tan disociado que puedes hacer eso, bueno, bien, bien, bien. Claro, eso es una muy buena pregunta, porque yo siento que esto, que el celibato puede llevarse como por el lado de lo corporal, en el sentido de que empiece en el cuerpo, y capaz que tu experiencia no empieza en el cuerpo, Claro, claro, claro. tu experiencia sexual me refiero, ¿no? Sí, sí, sí. Mm, bien, bien. Pensando en esto, me acordé de algo de personas que pueden llegar a usar el celibato o el concepto del celibato para evitar intimidad. Y me refiero a intimidad de tipo vincular, ¿no? O sea, por ejemplo, imaginemos que yo estoy supuestamente en celibato y conozco personas y resulta que antropológicamente el sexo, y sobre todo en las mujeres creo que mucho más, ha sido una herramienta de control respecto al hombre, ¿no? O sea, vos me deseás y yo, no, yo no te voy a dar sexo, porque mando yo. ¿Me explico? Voy a tener yo el control de la situación. Entonces, muchas veces puede llegar a suceder que la mujer perciba inconscientemente, ¿no? Bueno, esto es un aspecto súper Lilith, me parece, de la mujer en sombra, que perciba que tiene control a través del sexo y al contrario de lo que haría, ¿no? En vez de hipersexualizar, restringe, pero seduce igual. ¿Me explico? Sí. ¿Qué opinas vos de esto? Claro, ahí está, bueno, ahí está con energía escorpiana y la entrega, ¿no? Está la parte de la entrega, ahí de entregarse a esa intimidad, y claro, cuando uno se dispone a esa entrega, donde surgen los miedos, las sombras, las dudas y las experiencias pasadas. Ujú, Eh, entonces, claro, sí, hay mucha gente que lo hace desde ese lugar de yo no quiero enfrentarme a eso, o no quiero vivirlo, no quiero experimentarlo para revivir cosas o hacerme cargo también, ¿no? De ujú, enfrentar eso. ujú. Sí, yo ahora hablando del Tantra, mira, ¿qué te parece unir esto con el tema del Tantra, que es un tema que está como medio de moda también un poco, capaz? Sí, sí, Y yo creo que hay mucha gente que en realidad, como te digo, no es que están o sea, es un celibato, pero disfrazado de otra cosa, por ejemplo, ¿no? En el sentido de que el Tantra, yo me acuerdo que yo entré al Tantra, o sea, conocí el Tantra en 2019. eh, y empecé a meterme en el tema, ¿no? Y recuerdo que hablando con un amigo que yo le contaba y le decía, ¿no? Esta versión de, no, bueno, yo cuando conozco a una persona, primero tengo que conectar, no sé qué, que pin, que pan. Y bueno, y es importante generar un clima, no sé qué. Yo le contaba todo lo que había estado investigando. Y él me decía, vos al final lo que querés es disfrutar, querés disfrutar. Lo que pasa es que le estás dando todo un marco que aparentemente te deje a vos como en un lugar mejor, menos expuesto, vamos a decir, ¿no? Este, entonces, lo que quiero decir esto, lo mismo pasa con el celibato, con el tantra, ¿no? Como el tantra es sexo, es la práctica del sexo, no, no es la práctica, es una filosofía de vida en realidad. claro. Pero lo usamos para poder experimentar el placer, como que, ay, no, pero yo soy re espiritual, ¿no ves que? Yo Como una acción moral. exacto, como, no, sí, yo siento placer por todos, pero es porque estoy reconectado con la fuente, ¿viste? Eso. Claro. Sí, 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 sí. Claro, le pasa eso también, es como, depende también de la conciencia, de la experiencia de uno, eso de las razones que tenga, ¿no? Hay Mm, gente, por ejemplo, que va a Tantra, pero para encontrar personas, no mm, va tanto
quizás por el tantra en sí o por el proceso individual que uno va a hacer, Mm, sino por el hecho de encontrar personas conscientes o que eso, estén más en la misma. O que yo puedo encontrar una pareja ahí, por ejemplo. sí, sí, eso es cierto, completamente, y yo doy fe que es cierto, porque yo, hablando de esta relación que hiciste vos con las mujeres que te habían comentado un poco del celibato, yo creo que cuando vos venís de experiencias traumáticas, justamente del pasado, lo que querés es esto que decía, preservarte de alguna forma. Pero el ser humano necesita vincularse, o sea, es una cosa básica. Entonces, Mm. ¿cómo hago para abrirme, vincularme y al mismo tiempo preservarme? Ok, voy a ponerle un poco de conciencia a esto. Y ¿qué pasa? Es un tremendo filtro, es la realidad, porque si vos estás practicando tantra y conoces un hombre y en la primera cita, segunda, tercera, no importa, no es capaz de respirar hondo, no es capaz de sostener la ansiedad, ya está, listo. Ese hombre no sabe controlar sus impulsos, es peligroso. Sí, claro. Bueno, sí, o no, ¿y qué haces con eso también? Porque ahí entra también la parte de como esto de la salida fácil. A ver, En esto que estamos hablando de no tomarme como experiencia para practicarme y crecer dentro de esa experiencia. Ojo, siempre obviamente con criterio, ¿no? Hay sí, situaciones en las que uno no puede estar ahí no, practicando nada, no, pero hay situaciones que sí. mm, sí, sí, Eh, y también como esto de, por ejemplo, bueno, yo me pongo un celibato, estoy determinado tiempo, hago mis procesos, ¿no? Crezco un montón, reflexiono, me conozco un montón, ujú. pero en algún momento yo tengo que llegar a la práctica de eso. Ah, claro, por supuesto, sí, Hay sí. que, hay que vivirlo. O sea, si yo no me expongo y no me vinculo, no puedo comprobar esos procesos. Sí, sí, sí. A ver, claro, es el típico tema este de, nosotros somos de generaciones que han pasado tiempo solos, ¿no? O sea, el hecho de vivir una sexualidad que no tenga que ver con un otro, por ejemplo, que es mi sexualidad. Este concepto no existía antes. No existía decir yo tengo mi sexualidad independientemente de otra persona. Eh, la vivencia, ¿no? Me refiero propia. Sí, sí, sí. Ahora, lo de vincularse o no, es que vuelvo a lo mismo, para mí el celibato no tiene el fin último de mejorar tu imagen de vos mismo o tus relaciones, ni siquiera tampoco, ¿no? Como que siento que es algo más profundo, que es una transformación de percepción, que sí, efectivamente, te vas a tener que, o sea, vas a abrirte naturalmente a los demás. Pero a mí me surge la pregunta, que es muy Tauro Escorpio, qué tan unida está el placer al vínculo en realidad. O sea, me refiero, ¿cómo se puede realmente separar? O sea, yo digo, me quiero vincular con una persona y al mismo tiempo no renunciar al placer, o al contrario, estar súper enfocado en el placer. ¿Entendés lo que te digo? Claro, es como vos pensando en vínculo de relación de pareja. Sí, pensando en una relación estable, ahí va, sí. Ahí Vincularse va. como tal, sí. Bueno, claro, eso va a depender. Yo creo que se puede tener un vínculo así como sin, por ejemplo, los dos con celibato. Va, no sé si se puede. Porque es ¿Qué tema ese? sí, no sé si se puede porque es como eso, la intimidad, o sea, la intimidad te va a llevar a eso. Más Es cuando lo hay que, más confianza y esa claro, seguridad. Porque vos ponele que estamos mm, 5 meses celibato, pero yo sí, creo que no sé si se puede que esta intimidad y yo confío en vos, estoy seguro, me siento en paz, eh, puedo confesarte mi interior, mm. genero esa intimidad, esos momentos, esos espacios, para no... Eso te va a dar placer también. Bueno, ahí está, claro, estás abriendo el panorama todavía más de lo que es lo que es placer, ¿no? En sí, o sea, sacándolo de lo sexual.
como esto cuando se dice del erotismo de qué es erótico en una persona y sacando lo sexual. Cuando se usa, Ok. viste, que te abren esas preguntas, esas. Sí, que es erótico en una persona. Claro, bueno, sí, en realidad el erotismo, yo una vez me acuerdo que leí no sé qué autor que decía que está muy relacionado a la poesía en realidad, ¿no? El ser erótico es como ser poético, en el sentido de que es como hasta una forma de ser, como el que es romántico, no es que sos romántico solo con tu pareja, sos romántico con todo el mundo, con los animales, con tus amigos, ¿no? Es como eso, es un estado mental capaz también. Claro. O esto, por ejemplo, cuando se dice, ¿qué me calienta una persona? ¿Me calienta como piensa? Para otro es, ¿me calienta que sea trabajador? O cómo es, cómo se vincula con los demás. Claro, bueno, ahí estás hablando del arquetipo de Venus, ¿no? Que es como que te hace activar el deseo, ¿no? O sea, que te hace Claro. sentir que querés eso, que querés ir hacia eso. Y si en esa pareja que practican eso tienen esa conexión desde ese lugar, eh, no sé hasta qué punto se puede tener ese celibato y no. Vos decís una pareja célibe, o sea, básicamente estás diciendo que sería una pareja célibe. Sí, sí, planteándonos desde esa, la parte más de ahí, ¿no? Me viene algo que en el mundo de la neurodivergencia hay un montón de cuestiones asociadas a la vivencia de la sexualidad porque es diferente también, es muy diferente al prototipo. Y existe una orientación sexual que hoy se considera una orientación sexual que es ser asexual, Sí, básicamente. sí, Y este es otro temazo sí, también obvio, hermano. relacionado a esto de también con el celibato. Porque es lo mismo, yo tuve una amiga, me acuerdo, que ella tenía un novio y hacía como 4 años que estaban juntos y ellos no tenían sexo, no compartían sexualidad. Es lo que estás planteando vos, o sea, ellos eran novios, pero no compartían sexualidad. Y yo pienso que ahí es como que estás invirtiendo un poco esto, ¿no? En el sentido de, bueno, está, si esto existe, listo, nosotros que somos astrólogos, ya no somos más astrólogos, porque la casa 7 ya no es casa 7 es lo que, ¿entendés? O sea, si no tenés sexo, es tu amigo, a ver, lo Claro, querés es mucho. que a esa era mi pregunta cuando te preguntaba si me estabas refiriendo a una pareja sexoafectiva. Ujú, ujú. Porque si no es como esto de una amistad. O una amistad, por ejemplo, puede ser una amistad que no tengan sexo, pero aún así comparten placer. No, una amistad, decís. Sí, claro. Ah, Placer me refiero a mimos, caricias. bueno, sí, afecto. Vos te referís al afecto, Perfecto. claro. Claro, pero digo, placer también, Ahí va. placer, masajes. Este, sí, claro, te da, bueno, no sé, ya, no, yo pienso, no, no, si vos con un amigo te haces masajito, si te da placer, no, 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 para mí se va yendo, se va yendo. Bueno, pero un abrazo también. Un abrazo es afecto, para mí. Pero puede ser placentero físicamente también. Y Sí, no me claro, refiero a placer de erótico. claro, vos te referís a la experiencia corporal, que es lunar eso, Claro, claro, claro. sentirte bien, sentirte agradable. Bueno, la otra pregunta que quería hacerte, como volviendo al principio que dijiste que era como esto Mira, de una micha. exprimir y reprimir, ¿cuál sería la diferencia entre energía sexual que está contenida y energía sexual que está reprimida? Ahí va mucho como esto de. Es como, creo que es como desde el lugar en que está esa energía, ¿no? O desde la conciencia que se está. Ajá, Cuando es como reprimida, es yo no quiero saber de eso, ujú, trato de ujú. anularlo. Y cuando es contenida, yo soy consciente que eso está ahí, pero lo sostengo, o lo gestiono, o lo administro. Creo que va más por ahí. En una yo no quiero eso, y en otras sí soy consciente y sí lo acepto y sí lo quiero. Bueno, a mí me parece que en los aspectos reprimidos, eso es algo muy Escorpio también, como que el miedo y el deseo se encuentran, o sea, en realidad como que una represión es algo que querés, deseás en realidad mucho, obsesivamente,
pero te da miedo. No lo habilitas. Te da miedo, claro. Te da miedo expresar esa energía, ¿no? Cuando está contenida, sí está habilitado. Está, claro, es algo, es un gesto amoroso, porque es como, esto no va a poder conmigo, digamos. O sea, yo puedo contener esto, puede vivir en mí, ¿no? Claro, claro. Ujú, El año pasado estuve haciendo mucho como ese proceso. De, porque también después entra esto también en los hombres, mucho más, ¿no? Como ujú, esto de siento, se me activa el deseo, se me activa esa parte, ujú, y es como esto de tengo que liberarla, tengo que sacarla. ujú, ujú, Y está el ejercicio de, bueno, si se me activa, sí, pero la sostengo ahí. ujú. Sí, habría que cuestionar si es liberarla o descargarla, ¿no? Sí, para mí es lo mismo. Es lo mismo. Claro, no está bien técnicamente la palabra, pero Claro, lo digo por esto del acto de ejercer libertad, ¿no? Cuando en realidad no te permitís sentir. Cualquier cosa que no te permita sentir eh, también es cuestionable, porque alguien puede estar escuchando y decir, bueno, yo me lo permito sentir y se me da la gana, eso, descargarlo, ¿no? O sea, ahora ahí cada uno. la pregunta sería, si vos no convivís con eso, con esa energía, no convivís, realmente estás eligiendo, o sea, estás eligiendo el placer de sentir eso o estás eligiendo el placer de descargarlo. O sea, que al final sería como una represión, ¿no? O sea, como, no quiero sentir esto, no quiero sentir esto, sácamelo, ¿entendés? Tipo, Claro, bueno, ahí creo que en ese caso entraría como este juicio y la lujuria, ¿no? Como el pecado. no, Cuando pero, y más allá de lo moral, vos en tu experiencia o pensándolo ahora, cuando vos entras en ese modo, ¿no? De querer eso, como proyectarle al otro esa energía, ¿no? Como en vez de compartirla, como volcársela, vamos a decir, al otro. ¿No se ah, siente igual? ¿cómo, cómo? No se siente un poco como algo de rechazo a esa energía igual? Y sí, claro, claro, claro. Sí, sí. Sí, porque no es desde un lugar, no quiero decir la palabra como sano, pero no es desde un lugar amoroso. Ajá, Sí, sí. claro. Bueno, ese sería otro Como tema, la ¿no? masturbación también en ese sentido. Sí, tal cual, yo creo que empieza ahí, quizás Yo creo incluso. que en ese lugar es lo mismo. Es lo Lo mismo, único sí. que una cosa es con uno solo y otra con otra persona. Sí, sí, claro, claro. Sí, en realidad debe haber una analogía. Eh, por eso llevar el celibato bueno, no tengo eso, ¿no? ¿Qué es el celibato al final? Ah, no tengo penetración con una persona, por ejemplo, o no sé, o no me doy besos. Va más allá, porque capaz que vos, está bien, yo sé que hay mujeres que conozco que están en celibato, pero se masturban todos los días. Claro. Entonces, Hay que ver también desde qué lugar se masturba. sí, claro, sí, también, sí. Sí, y yo creo que es más como eso, como una vivencia, como de algo que tengo que mantener, justamente lo tengo que mantener oculto, así que, o sea, no lo puedo compartir, digo, siento que no lo puedo compartir, mejor dicho. Eh, ¿Cómo se vive eso? O sea, ¿cómo se vive cuando es ese tipo de celibato que supuestamente no es con el otro, pero que vos en tu interior tenés una vivencia de sexualidad igual? Mira, la otra vez me pasaron un reel de una muchacha que estaba hablando de esto y la mirada de ella, que estaba interesante, incluyéndola acá, es como para ella el celibato era elegir conscientemente cada momento de tu vida sexual. En Ajá, esto de yo no voy a vincularme porque quiero sacarme esto, porque lo necesito desde la herida, todo eso, sino es tengo, tengo sexo solo cuando es consciente, digamos, cuando lo elijo conscientemente, no por necesidad.
necesidad de cualquier tipo. Ella, Eh, ella lo decía desde ese lugar, como en esto de, por ejemplo, yo estoy bien conmigo mismo, estoy tranquilo, pueden pasar semanas, pueden pasar días, pueden pasar meses, que cuando se presenta esa oportunidad, lo voy a tomar tranquilamente, como desde la lección, le enfoca a ella. ajá. Bueno, sí, lo mismo que antes para mí, sí, es posible eso. Más, no sé si sería como eso, ¿no? Un celibato como selectivo, podría ser entonces. Claro, como selectivo, ahí va. Bueno, sí, como momentos de pausa. Es que ya plantear eso, o sea, hablar de un celibato que es, sí tengo relaciones con algunas personas que yo considero que son las que vibro mejor, más alto o X, nos da cuenta de que, de esto, de la hipersexualización. O sea, imagínate, si celibato significa me acuesto Claro, con menos personas o menos frecuencia, es porque venimos de sí, sí, otra cosa. estamos mal. La realidad es esa, como sociedad estamos mal. Claro, Sí, estamos mal. creo que, Gracias. claro, y sí, creo que hoy estaba pensando en esto, creo que es producto también esto que esté pasando mucho ahora de todo eso, como para Sí, contrarrestar esta hipersexualidad. sí, Por eso te eso iba a decir. está Sí, hablando mucho, se está manifestando mucho. sí, sí, yo estoy de acuerdo con eso. De hecho, como algo muy acuariano, ¿no? Esto de lo transgresor, como de antes ser transgresor era ser promiscuo, ahora es ser célibe. Claro, y como esto cuando decías hoy de experimentar los extremos. Veníamos de épocas donde se reprimía, después, bueno, se liberó, vivimos el otro extremo, Mm, y creo que el celibato, desde ese lugar consciente, es lo que te puede llevar a ese punto medio, centro de conciencia, para, es como el experimento de decir, bueno, ¿qué me pasa? ¿Qué siento? ¿Hacia dónde quiero ir? ¿Cómo lo quiero vivir? Creo que como sí, sociedad estamos yendo como a ese punto, después de vivir los extremos. claro. Sí, 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 tiene sentido. Claro, al principio cuando te vas a la polaridad, como decís vos, es como más desde un lugar de rechazo al otro, como o me fue mal en el otro lugar, digamos, fue tan mal que tipo, necesito balancear. Más eso, ¿no? Todavía no es una experiencia elegida 100% porque la meditaste y yo qué sé. Sí, Bien, como el ayuno también, ¿no? Y la alimentación y bueno, todos los demás temas que están habiendo mucho ahora, que sí, cada vez hay más gente en todo eso, ¿no? Creo que tienen que ver con eso, como sí, ese embudo al que estamos yendo, suerte, de a poco, ¿no? sí, Eh, de plantearnos y tener más conciencia sobre todo. sí, sí. Sí, vos sabés que ahora que decís, me llama la atención lo de que no haya nombres que te hayan escrito contándote esto. Eh, Yo creo, me atrevo a decir, que la liberación sexual en la mujer, la liberación de la revolución sexual en la mujer, eh, digamos, no sé cómo lo pensarán las mujeres en general, pero pienso que nos ha hecho dar cuenta de que justamente de que eso que buscamos, que es sentirnos contenidas, sentirnos amadas, sentirnos sostenidas por un hombre, no lo pudimos encontrar a través de la liberación sexual. Claro, claro, claro. Y eso es Sí, sí. un gran hito, ¿no? Porque de repente te das cuenta que sí, tenés más experiencia sexual que tu madre y tu abuela, pero no sos más feliz que tu madre y tu abuela. Claro, eso. Sí, 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 sí. Y en el hombre, ahora que pensándolo, es como, bueno, mirá, hasta eso, ¿no? El hombre, la mujer y los ciclos. Mm, Ustedes, por ejemplo, han transitado en esta revolución de todos estos últimos años también, de muchos cambios, de muchos ciclos, de muchos procesos, y el hombre generalmente es más lineal. sí, sí. En esto, ¿viste? Esto como decís, se liberaron, ahora volvieron, van experimentando como esas fases, Ujú. y el hombre yo no veo como eso de las fases, o esas Bueno, viste que el diferentes, ciclo de, viste que el claro, ciclo hormonal del hombre,
es basado en la testosterona, ¿no? Es todos los días, su ciclo es en realidad diario y siempre igual. O sea, la testosterona está más alta en el día, en la mañana, y va disminuyendo hacia la noche. Ese es el único patrón que tiene el hombre casi toda su vida, básicamente, ¿no? Por eso, el chiste de que en la mañana, como que había más deseo sexual, ¿no? El hombre en la mañana tiene más deseo sexual. O la típica erección de la mañana, también está asociada a lo mismo. No es chiste, es realidad, pero. Bueno, el chiste digo, pues se toma como meme, ¿no? Claro, claro. No sé eso que decís de que sí, puede ser nosotras. Lo, lo pienso como de los procesos, lo vemos como socialmente, los Ujú, procesos que venimos haciendo. Para mí han hecho tremendos procesos y vienen haciendo tremendos procesos. Mucho ujú, trasplanteo, muchas cosas. Y vos ves que los hombres no mucho. Y eso marca el día. Y creo que también eso marca la diferencia entre el hombre en ciencia y de procesos personales, interior y demás. ujú. Ilusión, Sí, también, si se puede decir. ujú, Es lo que marca también esa diferencia a la hora de vincularse también. ujú, Y de por qué muchas mujeres eligen el celibato. ujú, ujú. Sí, puede ser, puede ser. Y también siento que los hombres que están en celibato, a mí, en mi experiencia, los hombres que sé que han estado en celibato siempre ha sido desde un punto de vista, o sea, si ya tuvieron, ¿no? Si no son vírgenes, estamos hablando de hombres que tuvieron vida sexual activa. Es como este que te comenté, este hombre que hacía 10 años que había decidido no estar con una mujer. Eh, y es por un aspecto espiritual, y sí, tenía un trasfondo muy espiritual. También siento que el alma humana, como que también en un momento experimentó algo y dijo, bueno, ya está listo, ya sé lo que es esto, ahora, ¿no? Claro, Necesito otra cosa. O sea, claro, claro, claro. ujú, Pensaba también, viste que si te das cuenta como todo esto que nos va llevando y experimentar todo esto, es como en estas visiones que hay de las películas, de las series, de los libros, de todo ujú, esto, de como la parte evolutiva, zarpada, humana ujú, o de seres de otros lugares, viste que ellos se manejan como desde ese celibato, ujú. Sí, que es, que es interesante esa idea también. sí, sí, Qué onda esa versión evolucionada? sí, sí. A mí me parece que al final el celibato es más cuando pensás en una monja mismo. Pensás en una mujer que, eh, a ver, simbólicamente decide unirse a Dios en vez de un hombre. O sea, renuncia a un hombre, pero accede al plano vertical. Dice, no, yo quiero tener un vínculo con Dios. Claro, sí, sí, claro, o sea, toda la charla que veníamos teniendo también parte desde el lugar humano, ¿no? Claro, parte del lugar Lo humano, humano, exacto. Sí, claro. sí, sí, sí. Si nos ponemos más profundo y nos ponemos de otros planos, obviamente es como que esto del deseo, el sexual y todo eso tiende con lo terrestre, con lo humano, con este plano, con el 3D. Sí, sí, tal cual. Por eso pienso que, nada, renuncias pequeñas que hagamos en el plano así horizontal con otros, no Claro, termina de ser este celibato que es literalmente decir, bueno, no me voy a vincular con hombres, en este caso, o con mujeres. No quiero. Elijo otra cosa. Eh, con, con deseo de trascender. Sí, y yo creo que sí utilizan, porque acá entra otro tema, que es una monja, tiene oraciones, hace oraciones todos los días, como un ritual y qué sé yo, hay un montón de ritos que hay que son de devoción, ¿no? A ese vínculo. Entonces ahí entra el tema del placer también, como el placer de tener devoción a otro. Mira, Claro, sí, 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 sí. o Cual, sea, sí está la experiencia sexual, pero es una experiencia sexual como sublimada, vamos a decir, a un nivel muy claro, sutil. claro.
Bueno, o cuando se lleva de esta parte desde el Tantra en el nivel más superiores, Ujú, de tener ese encuentro para experimentar esos viajes, o esa ujú, conexión con el todo y con toda ujú. esa parte. Sí, creo que en el Tantra, digamos que usás la relación con el otro Como como método, un como puente, medio, claro, claro. como un puente, que originalmente igual sí es importante el vínculo. O sea, en este caso, viste que ahora hablábamos de que está desvirtuado, ¿no? El Tantra no es que conociste a alguien en el bar y te fuiste a acostar y hiciste Tantra. Es muy poco probable que puedas hacer Tantra con alguien que no conoces de nada. O sea, es muy poco probable. 0,1%. O sea, sí, sí, sí. Magia, magia. Pero está. Bueno, la última pregunta que me surge es, bueno, ¿cuál es la diferencia entre la necesidad sexual y este otro punto que sería como tengo hambre de trascender, ¿no? El hambre de trascender. Y eso mismo, como el nivel de conciencia y el deseo también de que vos tenés para trascender tenés que tener una visión espiritual, Ujú, sí o sí. ujú, ujú, Tenés que tener un deseo de querer saber más, de querer experimentar algo trascendente. Si no tenés eso, no podés llegar a eso. ujú, Tenés que tener ese hambre espiritual. ujú. Sí, yo últimamente vengo hablando mucho del arquetipo de Lilith, viste, en la carta del hombre y de la mujer también. Eh, pero en primera persona yo he comprobado que muchas veces las personas, y los opuestos se parecen, ¿no? Las personas que tienen más libido, más energía sexual, también son potencialmente las más conectadas a Dios. Potencialmente, aunque no crean, aunque nada. O sea, Claro, por capacidad. tienen potencial, exacto. Si esa energía la Claro, usaran, sí, 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 re. Sí, sí, la sí, sí, usaran, tremendo. O sea, posibilidades de conexión con planos alterados de conciencia, posibilidad de conexión con un otro desde un lugar profundo, muy profundo, sí, etcétera. sí, 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 tal cual. Mm. Bueno, ¿querés agregar algo, Fran, a esto? Em, no sé si tenía acá. Mm, Mira, el tema del vivo, inspirando poder, te respondo, es el celibato. Pero sí, como estábamos hablando del celibato, hablamos de la energía sexual. no, yo creo que ya tocamos todo lo que teníamos ahí, las preguntas y bueno, todo lo que había surgido. Ujú. Sí, a mí me gustaría cerrar con una pregunta que es si vos consideras que estamos perdiendo como cierta capacidad de esto de la atención erótica y de la espera, ¿no? De esperar, la capacidad de esperar. Sí, sí, eso sin duda. Sin duda, producto de la ansiedad del consumismo. La ansiedad del consumismo. Las relaciones antes, bueno, de todos los cuentos, ¿no? Los cuentos de la gente de antes que la iban a ver no sé, Mm, a no sé mm, cuántos kilómetros mm. y capaz que le pasaban, no sé, meses y meses recién para tener intimidad. Mm. Y no pasaba nada, nadie se moría por eso. Eso, qué bueno. Esa es una frase muy escorpiana también, ¿eh? Nadie se moría por no tener sexo, chiquilines. A ver. Claro, claro, claro. Y hoy en día es como si no tiene que ser medio rápido, medio pronto, o es como que no. Sí, vos sabés que vos lo asociás al tema del consumismo. Es verdad que hay una ingeniería social que busca que seamos unos malditos promiscuos, porque así no se forman familias. Es la realidad. Si nosotros formamos Sí, familias, sí, somos sí, sí, fuertes. sí. Si formamos Sí, tribus, y somos eso es otro fuertes. gran temón. Sí, Sí, sí. es otro gran tema. Es Sí, otro gran tema. Bueno, pero el punto de eso, para mí, esto de, viste, en esa imagen, yo me imagino el hombre o la mujer, no importa, la mujer también esperando allí que llegara el hombre, ¿no? De donde Carancho viniera para tener claro. un encuentro que capaz que duraba 30, 40 minutos y se tenía que volver a ir, ¿no? Bueno,
Para mí es esa incapacidad de sentir. O sea, es la incapacidad de tolerar lo que sentís, sea lo que sea. Porque fíjate la cantidad de depresión que hay, ansiedad, no sé, un montón de cuestiones de salud mental que están asociadas a que no queremos sentir. Sí, sí. Después también entran esas como reglas sociales, juicios sociales, el que dirán y un montón de cosas, ¿no? Como esto de, por ejemplo, viene un amigo y te dice, anduve con tal persona, no sé qué, y uno le pregunta, ¿y? ¿Ya se vieron? ¿Ya tuvieron sexo? Sí, sí, tal cual. Está como muy impuesto. ¿Y qué onda? ¿Estuvo bien? ¿Sabés qué pasa? Antes no se hablaba tanto de esto, porque es verdad que no era tan políticamente correcto, porque nosotros rompimos la brecha entre los vínculos y el sexo. O sea, hoy en día una persona puede tener sexo y no tener vínculo con nadie. Entonces, esto antes no estaba unido esto, ¿no? Pero más allá de eso, yo pienso que es lo que te decía antes del control. O sea, la mujer le da como el sí al hombre en el sentido de que supuestamente cuando una mujer decide acostarse con un hombre es porque lo está eligiendo, ¿no? En plan, sí, sos apto, sos digno, o como quieras llamarlo, ¿no? Entonces, cuando el tipo te está preguntando eso, más allá de lo social, ¿no? Te está diciendo, y, o sea, y te eligió, quiero decir, eh, es como una forma de decir, formalizaron algo hoy en día, ¿no? Claro, 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 claro. Sí. Bueno. ¿Para qué estaba leyendo acá? ¿Vos podés leer que no logro leer? Dice como que es algo que tiene que ser como definitivo, entre comillas, definitivo. Ujú. En ¿Vos te referís? realidad, Ah, cuando se crean verdaderos espacios de intimidad, se da de forma natural y no tipo con quien entra a un súper a comprar algo y sale. sí, sí, es cierto, sí, se perdió, hablando del erotismo, el erotismo es algo que va fluyendo, ¿no? O sea, no hay un lugar a donde tenés que llegar, es como ir a la primera cita y llevar un condón. ¿Por qué llevas un condón? ¿Por qué Claro. llevan condones a la primera Bueno, cita, loco? hacer cargo a los padres por eso. Los Claro, padres le pusieron los condones en la billetera. sí, con el tremendo miedo que tenían, ¿no? Claro. Claro, claro. Claro, pero sí es cierto, sí es cierto. Y otra cosa que podemos hablar en otro momento es el tema de los anticonceptivos. Mm, sí, sí, sí. Mm, sí, que tiene mucho que ver con esto de la vivencia sexual, ¿no? Claro, el invento del anticonceptivo en realidad viene por ahí. En esto de... porque hay muchos también ventanas, pero ¿a cuál te referís? ¿A lo de no conectar? No, a esta posibilidad, ¿no? Del celibato, por ejemplo, verlo como no tener sexo. Ah, ah, para no tener hijos, descendencia. Claro, también la trascendencia en el sentido genético, ¿no? Claro. Bueno, eso es muy interesante también, como para ir cerrando capaz. Eh, También en lo religioso de antes, que había también esto de que yo no tengo sexo con cualquiera, claro, porque era un riesgo de tener descendencia con gente que no era pura o que no era de la clase social adecuada, Mm, eh, y tal era como cual, esto de preservar el ADN. exacto. Viste, es que aparece como la idea de preservar. Eso también es muy interesante. Mm. Sí, sí, sí. Sí. Bueno, Fran, vamos a hablar por acá si querés. Eh, Dejamos este video y el anterior para que puedan escuchar si quieren alrededor de todo el tema del celibato, aunque cada vez se nos fuimos un poco de tema, pero es alrededor de este tema. Pero es normal. Sí, sí. Y bueno, nada, que puedan dejar comentarios de cómo viven esta experiencia, conocen a alguien que haya vivido esta experiencia, ¿no? Que nos cuenten. ¿Y tu canal, Flor? Ah, sí. Mi canal es con mi nombre, Florencia
Villeneuve. Ahí tenemos con Franco otro video subido justo de la carta de Natal de Uruguay, por si la quieren ir a ver. Y hay otros videos que hablando de hecho ahí tengo uno hablando de Lilith, para las que les interese este tema y los que les interese, que es un buen tema. Gracias, bro. Él, Inspirando Poder, está en astrología también. Ah, Y genial. está full también con el tema de la sexualidad. Ah, genial. Bueno, claro, el puso Sí, ahí sí que le gustaban estos temas. Bueno, sí, sí, sí. más, somos más. Así que, bueno, después vamos a compartir, yo voy a compartir Sí, también ahí pero no sé si puedo sacar una captura. No, creo que se bloquea si ya saco una captura sí, ahora. sí. Eh, Nada, esto del compaso del link de tu canal. eh, Ok. Así después, bueno. Y tal, y vamos a estar avisando, compartiendo y todo eso. Dale, dale, genial, Así Fran. que, divino, Bueno, Flor. Gracias. besote y hasta la próxima. Chaucito.